Verán, hoy he querido tomarme tiempo para contarles una historia muy bonita que además compartí estos días atrás en una iglesia. Verán qué historia más bonita que va a servir para el tiempo de reflexión en estos momentos. Se cuenta que alguien decidió vender su casa. Bueno, más que una casa, era una mansión grandísima, tenía varias hectáreas con terreno incluido. Bueno, eso era un lujo al no pedir más. Tenía de todo: piscina, tenía cancha de tenis, algún para jugar a baloncesto y también a fútbol. Bueno, era impresionante. La mansión era a pedir de boca, llena de habitaciones, un lujo todo. Decidió venderla y decidió hacer algo extraño, y fue ofertarla por la mitad de la mitad que realmente valía. Claro, tardó muy poco en venderla. La vendió por la mitad de la mitad porque había una cláusula debajo, la letra pequeña, como se suele decir, que a la hora de firmar la venta tuvieron que leerlo y los compradores tuvieron que firmar la cláusula. La cláusula ponía lo siguiente: el precio era la mitad de la mitad, pero él era propietario de un clavo que había dejado en medio de la casa. Un clavo que estaba en una pared. Un simple clavo, o sea, algo insignificante, le había dejado él en la pared, y decía que bueno, que tantas veces que él quisiera ir a ver su clavo, pues debería estar ahí. Si alguien lo quitaba, el contrato se rompía. Claro, imagínate la oferta, la mitad de la mitad y un clavo únicamente. Pues por supuesto, claro que sí. Accedieron. Una vez que ellos hicieron la compra, todo les iba bien. Pero como un mes después, alguien tocó a la puerta. Alguien abrió. Obviamente no conoció a la persona que estaba llamando. Sí, ¿le puedo ayudar en algo? Ah, hola, mira, sí, soy el antiguo propietario, vengo a ver mi clavo. Obviamente nadie había tocado ese clavo, no se podía quitar. Era un simple clavo, tampoco molestaba a nadie, pero no podían quitarlo por la razón de que si venía, pues el contrato se podía romper. Entonces, aquel hombre entró, vio su clavo y se volvió a marchar. A la semana siguiente volvió a venir, esta vez tocó a la puerta. Muy buenas, vengo a ver mi clavo. Se acercó allí, se quitó la chaqueta, la dejó y dijo: voy a hacer unos asuntos, luego vuelvo a por mi chaqueta. Obviamente él, en el contrato, él podía entrar a la casa tantas veces como quisiera para ver el clavo. Obviamente no entraba todos los días, pero por ejemplo en una semana ya había entrado 2 veces. A las horas volvió a tocar el timbre. Muy buenas, vengo a coger la chaqueta que he dejado en mi clavo. Muy bien, señor, adelante. Cogió su chaqueta y se volvió a marchar. Pasaron 15 días hasta su nueva visita. Ya le conocían. Hola, muy buenas, viene a ver su clavo. Oh, sí, vengo a ver el clavo, le dijo. Pero vengo a dejar algo que luego lo recogeré más tarde. Dejó una bolsa. No se podía ver lo que había en el interior, pero era una bolsa que pesaba bastante, pero el clavo la sujetó. Dejó una bolsa y se marchó y dijo: luego regreso a por ella.
Él luego regresa por ella. No sabemos cómo es que lo interpretaron, pero una hora después la bolsa seguía ahí. 2 horas después la bolsa seguía ahí. Pasaron 8 horas y la bolsa seguía en su mismo sitio. Entonces la gente ya se empezó, los habitantes de la casa se empezaron a extrañar. ¿Por qué razón este hombre no viene a por la bolsa? Un día después la bolsa seguía ahí colgada. Obviamente no podían tocarlo, porque si en ese momento llegaba y no sabían cuándo iba a llegar, pues el contrato se rompería y todo lo que hubieran pagado por la casa no se les iba a devolver ni un centavo. Un día y medio después empezó un mal olor en toda la casa. Ellos pensaron, bueno, quizás como es una mansión, cualquier cañería. Y empezaron a revisar. Llamaron a alguien especialista y no encontraron nada, aunque se dio cuenta que realmente el mal olor no procedía de ningún sitio de la casa, sino que el mal olor realmente venía del interior de aquella bolsa que el antiguo propietario había dejado en el clavo. Claro, obviamente no podían tocarlo. Todos ignoraban que dentro de aquel clavo había carne que habían comprado en una carnicería, pero una carne y se había echado a perder de tal manera que había entrado en un estado putrefacto y el olor era impresionante. Había, al cabo de los 2 días, toda la casa, no había rincón de la casa que no hubiera impregnado de ese olor tan terrible, olor a carne muerta, podrida, y era tan horrible el convivir con ese mal olor, que tuvieron que tomar la decisión de marcharse. Obviamente, a la semana volvió el hombre, se habían marchado, y él recuperó su casa. Eso es una historia que se cuenta, lo leí hace mucho tiempo. Verán, ¿por qué les he contado esta historia? Porque la oferta era muy bonita. La oferta era preciosa. La mitad de la mitad es lo que costaba aquella mansión. Increíble, con todos los lujos, los muebles incluidos, bueno, para entrar y vivir. Cambiar lo que ellos quisieran cambiar. Pero aunque tenía muy buena oferta, la mitad de la mitad, la cláusula era realmente peligrosa. Un simple clavo dentro de una casa arruinó la vida de toda esa familia. Un clavo, una cosa insignificante, hizo que perdieran todo por aquello que habían pagado y seguramente habían trabajado y habían luchado. Algo tan insignificante como un simple clavo hizo que perdieran todo. Muchas veces pensamos que hay ciertas cosas que podemos tolerar, ciertas cosas que nos podemos permitir, bueno, porque la tachamos de, realmente no es tan horrible, decimos. Realmente no es algo que pueda causar tanto problema, ¿no? Realmente nos podemos permitir esto, nos podemos permitir lo otro. Y aquellos que estamos casados, pues alguno piensa, bueno, pues nos podemos permitir, ya como pregunta, ¿vale? Para que nadie piense que esto es una afirmación. Ya como pregunta a los que estamos casados o aquellos que están de novios, podemos preguntarnos, ¿acaso se puede permitir chatear por privado con otra persona que no es tu pareja y la conversación es un poco elevada, que quizá son conversaciones que deberías hablarla con tu pareja realmente? ¿Nos podemos permitir eso? A los jóvenes que me están escuchando, a todos aquellos que navegan a través de las redes sociales, a todos aquellos que viven prácticamente en el mundo de la tecnología, ¿nos podemos permitir
sumergirnos tanto en el mundo de la tecnología que nos convertimos en roboces, entre comillas, y nos olvidamos de la realidad? ¿Acaso puedes estar jugando a ser un vagabundo cibernáutico y visitar páginas de un contenido sexual abusivo? ¿Puedes acaso poder mantenerte en tu lugar con ese clavo? Decimos, bueno, son cosas insignificantes, yo puedo controlarlo, piensan algunos. Yo sé cuándo parar, piensan otros. Pero fíjense, hay un proverbio que dice, un texto en el libro de Proverbios, dice, ¿jugará el hombre con brasas sin que sus vestidos se quemen? ¿Jugará el hombre con brasas de fuego sin que sus vestidos se quemen? ¿Andará uno con pies descalzos sobre brasas calientes sin sufrir daño? Y esa es la pregunta que hace el salmista, ¿no?, en ese proverbio. No se puede jugar con fuego. Podríamos interpretarlo de esta manera. Prácticamente lo que quiso decir ahí el sabio rey Salomón es que quien juega con fuego termina quemándose. Puede que un clavo sea algo insignificante, pero fíjense, había un anuncio de televisión que decía, por un clavo, en una batalla, por un clavo, un caballo tropezó. Al tropezar el caballo, una herradura que él tenía, y tropezó porque la herradura se quedó enganchada al clavo. Obviamente ese hecho hizo que el caballo tropezara, y en el tropezar del caballo, el jinete que había encima cabalgando cayó. Con la tragedia que al caer cayó y se partió el cuello. Aquel jinete era el líder de uno de los ejércitos que comandaba, y al ver todos que su comandante en jefe había muerto, el mejor guerrero, obviamente vino un desánimo tan grande sobre todos ellos, que ellos que iban ganando comenzaron a perder. Y así se perdió una batalla y como consecuencia se perdió todo un reino. ¿Cuál fue la ruina realmente? ¿Cuál el desencadenante de toda una ruina y que se perdiera un reino? Un simple clavo en medio de la batalla. Dejar un clavo en medio de la batalla fue la ruina para todos ellos. Dejar un clavo en la pared de la casa fue la ruina para todos ellos. Hay cosas que no son negociables. Hay cosas que no puedes negociar. Hay cosas que no te puedes permitir. No las puedes maquillar. Y fíjate, la palabra pecado, en el término original en el que se inició, se escribió esta palabra, que es en el lenguaje griego, tiene que ver con cosmético. La palabra pecado tiene que ver con cosmético y realmente tiene que hablar con cosmético referente a, fíjate, hoy los maquillajes, las pinturas que usan las mujeres para pintarse son cosméticos. Realmente eso es lo que hace el pecado. El pecado es un maquillante, ¿no? Maquilla las cosas. Entonces hay cosas que no se pueden maquillar, que por mucho que la maquilles, hay cosas que no se pueden poner un lazo, hay cosas que no se pueden permitir, aunque sea un simple clavo. Por favor, no te permitas el lujo de... Mira, dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Que nada te domine, ya que Dios te ha dado un poder de dominio propio. O sea, el dominio propio es la capacidad del ser humano al cual Dios ha puesto para que le da el poder para poder soportar las tentaciones y también los peligros que tienes frente a ti cada día, poder soportarlos. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que Dios les bendiga
Y hasta la semana que viene, ser buenos.